Bueno, jóvenes, ahora sí, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar un par de cosas que abordamos en el primer periodo, pues para que ustedes tengan la certeza, al igual que yo, de que esos aprendizajes ya están listos y por ende puedo iniciar con los aprendizajes del segundo periodo. Eh, Ustedes tendrán que trabajar igual que como trabajábamos en el aula de clase. Ustedes son libres y autónomos de tomar apuntes según las necesidades que considera cada uno. Algunos son más textuales y son capaces de captar ideas y reproducirlas en su cuaderno. Otros son más visuales y hacen dibujos, flechas, unen y todo el asunto. Eso es autonomía de cada uno y es libertad. Pero en cuanto a la actividad que van a desarrollar, sí les pido, por favor, que tomen muy claritas las evidencias para el momento de adjuntarlas. ¿Claros hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, pidámosle el favor a Julio. Julio, ¿cuál fue el primer aprendizaje que vimos nosotros en el primer periodo? Pues el profe sí me espera 5 minutos, voy por mi cuadro, sino que no pues, uno no tiene a largo plazo, pues no se me entiende. Juan Rengifo, ¿cuál fue el primer aprendizaje que vimos? Alejandra Valentina Rueda, Cristian Garzón. Señor, ¿Cuál fue el Señor, primer aprendizaje? señor, ¿Cuál fue el primer aprendizaje el primer aprendizaje de este periodo, ¿no? del primer periodo? Sí. Ah, lo tengo acá en el cuadro. Asumir una posición crítica y positiva frente a los medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la sociedad actual. Listo, perfecto. Era asumir una posición crítica frente a los medios de comunicación. Para abordar eso de manera sistemática, nosotros tuvimos que leer un texto que se llamaba El canto de las sirenas de William Ospina, en el cual él nos mostraba cómo los medios de comunicación jugaban con el pensamiento del ser humano y lo llevaban a pensar de tal manera que se volviera sistemático y un consumidor de primera clase frente a todo lo que se mostraba en los medios de comunicación. Yo les voy a mostrar dos noticias. Voy a pedirle el favor a ciertos estudiantes que la lean y vamos a hacer un análisis y vamos a identificar cuál es la noticia verdadera y por qué esa sí es una noticia verdadera y cuál vendría siendo la noticia falsa y por qué sería una noticia falsa. ¿Listo? Todos pueden ver la página que les estoy mostrando o todavía no ha cargado. No, profe, no ha cargado. ya. Listo, jóvenes. Entonces, ¿quién quiere leer esta primera noticia? Yo, Listo. a ver. ¿Cómo que a mí no me ha cargado? Ah, no, ya. Ciencia y salud coronavirus. Un extraño síndrome en niños se estudia por su relación con el COVID-19. Los intensivistas pediátricos británicos han lanzado una alerta sobre un nuevo cuadro clínico grave en los niños que podría estar relacionado con el virus causante de la COVID-19. Voy a bajar, profe. Listo. Un extraño síndrome. Ah, listo. El rumor sobre un extraño síndrome pediátrico llevaba días circulando de forma oficiosa entre los médicos, pero ayer se hizo oficial, primero desde el Servicio Nacional de Salud Británica, NHS,
y horas más tarde en un documento interno de la Asociación Española Pediátrica, AEP. En ambos se advierte a los médicos, en especial a los pediatras de atención primaria, de un cuadro clínico inusual descrito desde hace unas semanas en niños ingresados en las unidades de cuidados intensivos UCIs. En los casos se caracteriza por un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales, diarrea y vómitos, con aceptable estado general, pero que pueden evolucionar en pocas horas hacia un shock con taquicardia e hipotensión. Incluso en ausencia de fiebre, la mayoría de los casos se han detectado en niños de edad escolar o adolescente. Dicen desde la AEP hasta ahora, se pensaba que en los niños la COVID-19 daba su peor cara con los lactantes, donde se presenta como una bronquiolitis grave. ¿Listo? Grave. ¿Dónde estaba? Ahí. Se pasó. Bueno, desde la AEP, Cristina Calvo, experta en materia del COVID-19, hace una llamada a la calma a las familias, ya que he dicho que el cuadro clínico conocido como shock pediátrico es muy raro y el modelo pediátrico español permite actuar ante los primeros síntomas. Es un cuadro conocido y que puede ser desencadenado por diversos agentes infecciosos y tiene un tratamiento bien establecido. La pediatra recuerda que tal y como se ha puesto de manifiesto en la práctica clínica, en la mayoría de las ocasiones la COVID-19 cursa de forma leve en los niños, además de que en Reino Unido y en España, médicos en Bélgica y Francia han referido casos, según fuentes consultadas por este periódico. En toda España no hay más de 50 niños con COVID-19 que están ingresando en las salas de cuidados intensivos. En la Comunidad de Madrid se calcula que hay unos 10 niños con el nuevo cuadro, que aún se consideran casos aislados para una población pediátrica cerca de 500.000 niños. Lo puedo ver por esta cosa. ¿Puedo bajar un poquito, profe? Listo. En la que miles de niños se han contagiado de coronavirus, pero de forma leve. También destaca el cuadro. El cuadro aparece de una forma banal, con un dolor de tripa, náuseas o diarrea, algo que por otra parte no es infrecuente en un tercio de niños con la infección por coronavirus. Refieren estos síntomas en pocas horas al estado general del niño empeora. Baja la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y hay un deterioro hemodinámico significativo. Algunos pacientes pueden presentar fiebre, manchas en la piel y ojos rojos. Ante la aparición de estos síntomas se recomienda tener un alto índice de sospecha, monitorizar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y valorar la derivación urgente al hospital próximo, advierte la AEP. En algunos de los niños con este síndrome se ha hecho prueba con RT-PCR para detectar la presencia del virus de la causa del COVID-19 y dieron positivo. En otros la prueba fue negativa. Sin embargo, sí se detectaron anticuerpos frente al SARS-CoV-2, lo que sugiere que una infección anterior de ahí que se una infección anterior. De ahí que se plantee la hipótesis de que este cuadro clínico sea una respuesta inmunitaria exagerada que surge cuando han pasado unas semanas desde la infección del coronavirus. Un extraño síndrome que mantiene desconcertados a los médicos, parece un patrón híbrido de síndrome de shock tóxico y de la enfermedad de Kawasaki. Ambas son enfermedades que producen inflamación generalizada de los vasos sanguíneos y una vasculitis sistémica. Según Pablo Rojo, de la Universidad Infectóloga Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, es una realidad que ya ha habido un acúmulo de casos parecidos al shock tóxico y al Kawasaki y que han aparecido en tiempos de coronavirus. Es poco frecuente que... ¿Puede bajar, profe? Es poco frecuente que... Poco frecuente que este número de afectados aparezca a la vez, pero su asociación con el virus debe confirmarse exhaustivamente. En condiciones normales, ya. Dejemos hasta ahí.
Vamos a pasar a la siguiente noticia y necesito que otra persona lea esa noticia. Profe, yo quiero leer. Ok. ¿Listo? Cristina Calvo. ¿En qué consiste la absurda historia de pelito sanador en la Biblia? Aunque han sido muchas las recomendaciones de no creer en noticias falsas, de no caer en noticias falsas, varios usuarios de las redes tomaron en serio las cadenas de WhatsApp. La cuarentena tiene a muchos pensando en formas de distraerse y aprovechar el tiempo en casa, con tal de evitar el contagio del coronavirus, que hasta este 14 de abril suman 2.979 casos positivos y 127 muertos en Colombia. En esta ocasión, la Instagramer Paola Aristizábal compartió una historia en la que relató cómo llegó a una supuesta cura del coronavirus y todo a través de una nota de voz en WhatsApp enviada por su hermana, mensaje al que ella decidió hacerle caso. En los videos publicados en la plataforma de Instagram, la colombiana aseguró que la historia se enfocaba en que a una persona se le había aparecido un niño y este dijo que la supuesta cura del coronavirus se encontraba en la mitad de la Biblia. Vas a encontrar un pelito y este pelito lo vas a poner a hervir y las personas que tienen coronavirus se van a curar y a las personas que no lo tengan no les va a dar. Ponga el vídeo. Aristizábal dijo estar en este momento muy impactada por la historia, pues siguiendo la información falsa de WhatsApp, aseguró haber encontrado el pelo. La fe mueve montañas y si en este momento no puede salvar la fe, vamos a encontrar ese pelito. Fueron las palabras de la colombiana. De inmediato su video se hizo viral y luego de notar la cantidad de comentarios y compartidas que estaba teniendo el video, Paola decidió borrar todas las historias, asegurando que la responsabilidad social sobre ese tema era muy grande. Muchas personas compartieron, no imaginé que lo iban a compartir así de impresionante, dijo en un video nuevo que publicó en su cuenta de Instagram. Usted es libre de creer lo que quiera. Ya muchos padres han salido a decir que es mentira. No sé, nadie tiene la verdad absoluta. Yo solo estoy sorprendida y con mucha fe. No voy a salir a exponerme, solamente voy a tener fe de que todo esto pasará, señora la influencer. Además de todas las burlas, los memes y varias críticas que llevó esta colombiana, es impresionante aclarar cuáles son las medidas primordiales para combatir el coronavirus y disminuir el número de contagiados. Algunas medidas que ha designado la OMS. Primero, lavado frecuente de manos. Tanto la OMS como todas las entidades de salud han recomendado lavar las manos con agua y jabón, teniendo en cuenta que este es el mejor método para acabar con el virus. Segundo, limpiar las superficies. Es importante mantener limpias desde las manijas de la puerta hasta los celulares, ya que el virus puede permanecer en cualquier superficie, sobre todo si algún contagiado tiene contacto con ellas. Tercero, uso de tapabocas. Proteger la nariz y la boca es la forma ideal para que todas las personas se protejan de los fluidos que podrían contagiarlos de coronavirus. Listo, jóvenes. Entonces, hasta ahí ya tenemos la información de dos noticias. Necesito que en este momento ustedes empiecen a hacer ese análisis de la información presentada en estos dos medios y ustedes me empiecen a decir cuál es la estructura que muestra que es una información verídica y cuál sería la estructura que no entra a ser una información verídica demostrable y por qué. ¿Quién quiere empezar? Pues yo, pues lo que pienso es que la verdadera fue la primera que leímos y la falsa la segunda por el hecho de que la primera como que se nota que tiene diferentes fuentes, o sea, dice que tal asociación dijo esto y tal otra confirmó lo que dijo tal asociación
y qué tal la asociación. O sea, que tenía como maneras de respaldar lo que estaba diciendo. Mientras que la otra simplemente dijo que se le apareció un niño y ya encontró la cura. O sea, mientras que el otro pues como que miraba como con respaldo, con documentos, que buscaba médicos que dijeran que eso podría estar relacionado, las estadísticas. Eso pues es lo que pienso. Ok, ¿alguien más? Yo, Profe, eh, pues la primera noticia, como dijo Juan Camilo, siento que es la real, ya que, digamos, la primera noticia está respaldada por datos confiables y, digamos, por información científica, o sea, está respaldada por datos científicos, mientras que la segunda surge solo por una información, digamos, que puede ser de una cadena de WhatsApp. Ok. La señorita que iba a hablar. No, yo solamente iba a decir que, pues es que realmente con los datos del coronavirus y esa noticia, realmente hay pruebas de ello. Una de las pruebas más grandes es la muerte, o sea, mucha gente se ha muerto por eso. Entonces yo creo que esa es la prueba más grande que tiene esa noticia, ¿sí? Entonces, pues, y la otra pues no tiene pruebas. Y pues la gente se deja guiar mucho de las pruebas y no de lo que dice. Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, las dos tienen la misma estructura y ambas hacen parte de una revista. Ambas pueden considerarse una noticia, pero he ahí el ejercicio que debe hacer cada persona que recibe información y es evaluar hasta qué punto toda la información que se nos da es completamente verídica y cuándo deja de ser verdadera para volverse en un comentario de voz a voz que simplemente no tiene trascendencia. Todo el tiempo nosotros a través de los medios de comunicación recibimos información constante, radio, televisión, internet y pues equipos de comunicación como teléfonos celulares que permiten la comunicación inmediata entre uno y otra persona, dependiendo del lugar donde se encuentren. Pero el ejercicio va un poco más allá. Cuando nosotros empezamos a estructurar los ensayos que vamos a desarrollar y que estábamos desarrollando, ustedes debían buscar unas fuentes confiables, sobre todo documentos en PDF que tuvieran autores y se pudiesen citar para extraer de ahí información que le dieran sustento al pensamiento que cada uno de ustedes tiene. Asimismo, los medios de comunicación deben buscar fuentes confiables de la cual extraer esos datos y poderlo comunicar y compartir con las demás personas. Se recomienda entonces que cuando se ve programas de televisión informativos sean programas internacionales que son más objetivos frente a la información, no como los programas nacionales que suelen ser demasiado subjetivos y cargados de diferentes situaciones que a nosotros pues no nos compete en este momento de discutir. También la información que se transmite en la radio, muchas veces los programas radiales se vuelven más de entretención y de música que de información, pero hay que evaluar que esos pocos canales radiales que quedan sean capaces de dar información verídica, que eso que yo escucho lo puedo confirmar a través de información que puedo consultar en la internet, pero no voy a entrar a Wikipedia para saber si es real o no es real, pues ya que Wikipedia es una página abierta y que puede ser modificada por cualquier persona, pues empieza uno a desconfiar de ese tipo de información. ¿Vamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, señor profe. Sí, Sí, señor señor. profe. Osvaldo, ¿estás? Yo siempre estoy, profe. Listo, Osvaldo, cuéntame, ¿cuál es el segundo aprendizaje? Profe, ¿y qué te digo si no tengo el cuaderno? No, mentira. Ya miro, profe. Es que de cuadernos he estado un poco alejado, entonces, ajá. Entiendo. Mientras Cuando pregúntele a otro. No me corche a mientras uno mí. está acostado, pues es como complicado, ¿no? Jamás. A mí se me hace que no tiene cuaderno. Yo ¿Cuál extrañaba el sería el segundo? profesor.
¿Alguno lo tiene? Yo, Yo, Bueno, profe. es- analizar Justificar obras diversos. No, justificar. Profe, No lea. Señor, ¿y si no lo tengo? por favor, alguien que lo tenga me dice cuál es el Yo segundo. digo, justificar los El primero puntos de sí lo tenía. ¿Cómo la ve? vista. Justificar. Ya no. Ah, Acabo de dar cuenta que no los copié completo. Justificar diversos tipos de textos asumiendo una actividad crítica y argumentar sus puntos de vista frente a lo leído. listo. Entonces, ahí ustedes tenían que ver las tipologías textuales, pero nosotros simplemente recordamos lo que muy bien la profesora Milena les ha enseñado en años anteriores y nos centramos solo en una tipología específica, pero hoy les voy a recordar nuevamente las tipologías textuales. Hablamos de textos descriptivos en los cuales se presentan pues descripciones, ya sean de personajes, características, objetos, lugares y demás. Los narrativos, que ustedes ya conocen como cuentos, novelas y demás relatos que presentan pues un inicio, un nudo y un desenlace. Los argumentativos, que son pues ensayos, artículos de opinión y demás, ahí fue donde nosotros nos centramos. En los textos argumentativos, ¿por qué? Porque necesitábamos que usted se planteara una pregunta, hiciera una introducción, justificara en el cuerpo del ensayo y llegara a una conclusión. Ese es el proceso que ustedes están desarrollando y en el cual hasta ahora nos encontramos para que cuando ustedes lleguen al siguiente grado, pues simplemente tengan la noción clara de qué es lo que debe hacer y hacerlo muy fácilmente. Además que los textos argumentativos, sobre todo los ensayos, son un ejercicio y un requerimiento constante en la educación universitaria. Por eso estamos haciendo y trabajando precisamente en esa tipología textual. Los expositivos son de los cuales ustedes se encargan de desarrollar un tema, presentarlo y buscar las herramientas y estrategias para que esta información llegue al destinatario. Y los dialogados, pues que son ese tipo de entrevistas, conversaciones o obras de teatro en las cuales usted va a encontrar pues precisamente esos diálogos y ese intercambio de voces. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí, jóvenes? No, señor. ¿Alguno? ¿Duda? No, señor. Listo, perfecto. Y con ello llegamos al tercer aprendizaje, que fue en el que más trabajamos y en el que ustedes entregaron unas cosas bastante interesantes y vamos a hacer énfasis en este momento. ¿Quién quiere decir cuál fue el tercer aprendizaje? Yo, Listo, adelante. analizar obras literarias, culturales y artísticas de la literatura clásica, reconociendo sus principales exponentes, temáticas, recursos estilísticos y su contexto histórico, político y social. Listo, empecemos por la parte en que ustedes debían construir una tabla de información sobre ese tema en específico. ¿Quién me quiere contar algo de lo que usted recuerda de lo que hizo en esa tabla? ¿Alguien? ¿Ninguno? Uy. Yo vi que muchas de las tablas hablaban de un señor llamado Homero y que hablaban de dos obras que él había escrito y que la literatura clásica se remontaba a Grecia y a Roma. ¿No? ¿Ninguno quiere hablar? Me preocupa porque en esos trabajos se veían muy seguros de sí. Entonces, vamos a presentarles un pequeño video que recopila toda la información de todo lo que nosotros hicimos durante ese aprendizaje, donde vimos mitología griega, donde ustedes hicieron el árbol genealógico de los dioses y miraron quiénes habían sido primeros, luego cuáles eran los dioses, semidioses, hijos de dioses con mortales y todo el asunto, ¿sí? También vamos a recordar pues ese capítulo de Los Simpson
en el cual nos mostraban cómo había sido destruida la ciudad de Troya. También el texto que leyeron y que presentaron un quiz en el cual les fue muy bien, sobre esa manzana de la discordia y el juicio de París, cómo los humanos parecían estar dentro de un juego para los dioses. Así que mucha atención, tome apuntes de la información que usted no recuerde, de la información nueva que le esté aportando el video, porque la va a necesitar. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, el poema más antiguo de Occidente, narra acontecimientos ocurridos en el 10º y último año de una gran guerra, que confrontó a troyanos y aqueos frente a las puertas de la ciudad amurallada de Ilión. En este caso, los aqueos son los romanos. Listo, para que lo tengan en cuenta, porque ahorita lo primero que me van a preguntar es quiénes eran los aqueos. Más conocida como Troya. Esta guerra forma parte de la épica grecolatina. Los antiguos griegos daban los hechos narrados por Homero como ciertos. Sin embargo, los hechos acaecidos en Troya no ocurrieron en la época de Homero, sino que acontecieron siglos antes. Eratóstenes fechó la guerra en el siglo XII a.C. y Heródoto la fechó en el XIII a.C. La guerra de Troya parece, pues, que formó parte de una tradición oral que perduró hasta la época de Homero y que gracias a él ha llegado hasta nuestros días. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta al lugar natal de Odiseo. Entonces, jóvenes, la Ilíada simplemente se encarga de una parte de esa guerra de Troya. Ahí solo van a encontrar un fragmento de todo lo que sucedió hasta la muerte de Héctor. Y la Odisea, que habla sobre Odiseo, que fue uno de los guerreros que participó en la guerra de Troya y que era griego y todo el asunto, cuenta pues el regreso de Odiseo a su casa con su mujer y sus hijos. Si quieren más información o quieren vivir pues toda la experiencia de la guerra de Troya y usted tiene la posibilidad o cuenta con la oportunidad de acceder a Netflix, ahí encuentran pues Troya, la caída de una ciudad. Ahí les narran desde el cuento mitológico de la guerra de la manzana de la discordia, y también cómo fue la destrucción de la ciudad de Troya, para que usted lo tenga más claro y no sea tan difícil de entender pues esta parte de la historia que a veces tiende a ser un poco confusa, porque en uno se llama de una manera, en otro se llama de otra manera, pero lo importante es que usted aprenda esta parte de la literatura pues de la forma más didáctica y aprensible para usted. Conocido en latín como Ulises, uno de los héroes griegos de la guerra de Troya. Aunque la Ilíada y la Odisea sean los dos únicos poemas sobre Troya que se han conservado íntegros, en realidad formaban parte de un ciclo épico del que se ha perdido la mayor parte. En aquel entonces la mujer más hermosa del mundo era Helena, hija del dios Zeus y de Leda. Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. El príncipe troyano París, hijo del rey Príamo, acude en misión diplomática a reunirse con Menelao y su bella esposa. Entonces nos vamos a devolver un poquito a esta parte donde troyano París, hijo del rey Príamo, hablamos de París, y cuando nosotros hablábamos del mito de la manzana de la discordia aparecía este personaje que algunos de ustedes pensaron o asumieron que era una mujer,
No, simplemente París es el personaje mitológico más importante en grandes relatos de la época, y él fue el escogido para determinar cuál era la diosa más hermosa, que era lo que ustedes habían leído en ese mito, y que luego aparecía la destrucción de la ciudad de Troya, y por ende era importante que ustedes tuvieran las nociones y las bases de ese conocimiento que se les estaba presentando en ese documento de 4 paginitas. Acude en misión diplomática a reunirse con Menelao y su bella esposa. París y Helena se enamoran y los dos amantes marchan a Troya. Este es el casus belli que inicia la guerra de Troya. Los griegos eligen a Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, como comandante en jefe. Una flota aquea de más de 1000 barcos se termina desplazando hasta Troya para vengar la afrenta. La Ilíada se divide en 24 cantos. En la Ilíada, Homero relata un episodio final de la guerra de Troya que no dura más de 2 meses. En el primero de los cantos se narra la ira de Aquiles. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, tiene una trifulca con el rey Agamenón, líder del bando aqueo. El rey Agamenón priva a Aquiles de su amante, la esclava Briseida. Un Aquiles dolido decide retirarse de la lucha. La balanza se desequilibra, pues, en favor de los troyanos, ya que sus enemigos aqueos han perdido al mejor de sus... Sucede que en esos relatos que nos cuentan ahí en la Ilíada, dice que Aquiles, aquel hombre, aquel guerrero que ganaba todas las batallas a las cuales se enfrentaba, tuvo una discusión con la persona que lo había convocado para la destrucción de Troya y decide no pelear. Pero es que él no pelea simplemente porque se ofendió, sino porque le quitan una mujer que él había capturado, había vuelto prisionera, y decide no participar de la guerra. Aquiles tenía un aprendiz que ahorita va a aparecer ahí en la historia y por el cual pues Aquiles se enfrenta a Héctor después de su muerte, porque pues como Aquiles no estaba participando de la guerra y todo el asunto, pues Héctor aprovechó y mató a este aprendiz de Aquiles, y ahí desenfrena todo un suceso de situaciones antes de la destrucción de Troya. Soldados. Más tarde, el príncipe troyano Héctor, hermano de París, mata a Patroclo, amigo y compañero de armas de Aquiles. La trágica noticia consigue que Aquiles, enfurecido, decida regresar al combate para vengar la muerte de su querido Patroclo. Aquiles termina dando muerte a Héctor. La Ilíada finaliza en su último canto con los funerales de Héctor. En los poemas homéricos siempre se entremezclan héroes y dioses. Unos dioses caprichosos toman partido continuamente en los asuntos de los mortales. Tanta intervención divina hizo que durante la Edad Moderna se considerase que tanto la guerra como la ciudad formaban parte de un relato mitológico. Es decir, que el relato homérico no era más que ficción en estado puro. Pero en el siglo XIX, un millonario prusiano llamado Heinrich Schliemann se negaba a creer que la legendaria Troya nunca existió y por ello se dispuso a encontrarla. A sugerencia del diplomático Frank Calvert, que había trabajado en un lugar en la colina de Hisarlik 7 años antes, Schliemann excavó el emplazamiento. Estaba dispuesto a demostrar que la Ilíada describía realmente un escenario histórico. Año 1829. El pequeño Heinrich Schliemann, de 7 años de edad, recibe de su padre un regalo por Navidad, un volumen de historia universal. Dentro se encuentra un grabado que le impresiona profundamente. El grabado representa a Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio huyendo de la legendaria Troya en llamas. Heinrich Schliemann provenía de una familia humilde, pero el pequeño Heinrich ambicionaba prosperar en la vida. Consagró su vida al estudio y más tarde al trabajo. Aprendió muchos idiomas mientras memorizaba versos de la Ilíada. A los 30 años ya había amasado una gran fortuna. Año 1870. Un millonario Heinrich Schliemann, de 48 años, casado en segundas nupcias con una jovencita griega llamada Sofía, emprende los trabajos de excavación en la colina de Hisarlik.
tiene la intención de cumplir el sueño de su infancia, encontrar la Troya de Homero. Schliemann, con más determinación que conocimiento arqueológico, no halló una ciudad, sino 10 ciudades superpuestas, que se extienden desde su fundación en el Neolítico hasta la época bizantina. Pero, ¿cuál de todas esas ciudades era la Troya cantada por Homero? Los arqueólogos que han estudiado el tema han identificado 2 posibles estratos que encajan con la descripción de Homero: Troya 6 y Troya 7A. Estas ciudadelas han sido datadas entre los años 1500 y 1000 a.C., y parece que ambas tuvieron un final violento. El final de Troya es por todos conocido. Troya ardió, pasto de las llamas. Pero esto no se cuenta en la Ilíada, que concluye con los funerales de Héctor. El trágico final de Troya se describe en la Odisea y en otras tragedias griegas. Odiseo, o Ulises, según se prefiera, concibió un artefacto engañoso, una trampa mortal, un caballo de madera que ocultaba a algunos de los mejores soldados aqueos. Los troyanos introdujeron el caballo dentro de sus murallas pensando que se trataba de una ofrenda. El resto es historia. Tras la caída de Troya y la época de Homero, transcurren 4 siglos de oscuridad que nublan toda la cuenca mediterránea, coincidiendo con el paso del bronce al hierro. ¿Pero era el recinto excavado en Hisarlik la legendaria Troya homérica? Las excavaciones apuntaban a que la población de Ilión no se extendía más allá de la ciudadela o acrópolis, protegida por una gran muralla. Esto causaba ciertos problemas de interpretación. Era evidente que el recinto no tenía el tamaño suficiente para estar a la altura del mito. Todo cambió cuando a partir de 1988 se realizaron hallazgos muy importantes en el lugar. Este mismo año se descubrió un sistema defensivo en Troya 6 y 7A situado extramuros de la ciudadela. La trama urbana se prolongaba, pues, más allá de las murallas de la zona alta. A sus pies se extendía una gran ciudad con una población de unos 10.000 habitantes. El descubrimiento confirmaba que existió un segundo anillo de protección que aumentaba considerablemente el espacio doméstico. Una ciudad alta y una ciudad baja. La excavación revelaba su verdadera magnitud, la de un gran estado en plena edad del bronce. Esto, por supuesto, ya estaba a la altura del mito. Hoy, las ruinas de Troya están a unos 6 kilómetros del mar, en la actual provincia turca de Çanakkale, pero hace muchos siglos la ciudad se emplazaba junto a la costa. Estaba situada en la entrada del Helesponto, hoy llamado el Estrecho de los Dardanelos. Quien dominaba esta plaza poseía la llave de entrada al Mar Negro. Por lo tanto, la ciudad fortificada de Ilión era primordial para controlar el comercio marítimo entre Asia y Europa, un apetitoso enclave estratégico que bien pudo haber provocado numerosas guerras. La epopeya troyana fue cantada durante siglos por los griegos. Formó parte de una especie de identidad nacional en todos los confines de la Hélade. Troya era una ciudad sagrada a la que acudían los peregrinos como hoy se acude a la Meca, Jerusalén, Santiago de Compostela o Roma. El poeta Virgilio tuvo el encargo de escribir la Eneida, un poema épico que pretendía proporcionar a los romanos un mito fundacional como pueblo. En la Eneida se sitúa al héroe troyano Eneas como fundador de Roma. Eneas, tras la caída de la ciudad de Troya, logró escapar, emprendiendo un viaje hasta el Lacio. Tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. Sus descendientes, Rómulo y Remo, fundaron la ciudad de Roma. Las mejores familias griegas y romanas querían verse como parte del linaje de los héroes de la guerra de Troya. Alejandro Magno podía presumir de sus orígenes, pues decía ser descendiente de Aquiles. Julio César y su familia, sin embargo, se enorgullecían de emparentar con Eneas. Occidente hunde sus raíces en la mítica Troya, pues Grecia y Roma forman parte de nuestra herencia. Nuestra identidad y nuestro pasado se encuentran en aquella guerra.
Peregrinemos pues a Turquía, donde se sitúan los cimientos de la gran ciudad. Recuperemos esa vieja y bonita costumbre. Acudamos al menos una vez en la vida. Rindamos tributo a nuestros antepasados que dieron su vida en legendario combate. Héctor, Aquiles, París, Patroclo. Troya existe y nos pertenece. Y como dijo un famoso clasicista, la creencia o la incredulidad en la historicidad de la guerra de Troya acaba siendo, al final, un acto de fe, sea cual sea la posición que se adopte. Listo, jóvenes. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Señor, ¿Dudas, Sí, inquietudes, señor. quejas, comentarios? ¿te parece la película? Señor. ¿Te parece la película de Troya? Sí, realmente todos se ajustan precisamente a que llevan la misma idea de la Ilíada y la Odisea. Por eso son unas obras que dentro de la literatura de la Edad Media y clásica son importantes y son trascendentales. Por eso todo el tiempo hablamos de Homero y después de Homero hablamos de otros autores que también han aportado precisamente a ese ejercicio cultural. Nosotros que somos una cultura que viene de un proceso de civilización totalmente diferente, también tenemos que aprender de eso que sucedía en Occidente frente a todo esto que se registra en los libros de historia. Siempre se trabaja sobre el supuesto de que existen o existieron y se busca demostrar. Para la modernidad es mucho más fácil el proceso porque nosotros ya sabemos qué es cierto y qué no es cierto de ciertas cosas que aparecen en los libros de texto de literatura, pero también es importante tener en cuenta que usted se educa a partir de lo que ya se crea o se reconstruye a partir de las piezas audiovisuales. Por eso yo les decía antes de presentarles el video que los que tuvieran la posibilidad de tener Netflix vieran precisamente Troya, porque en 10 capítulos les relatan desde el mito de la manzana de la discordia hasta la destrucción de la ciudad como tal, quiénes eran los personajes y cómo vivían. Hay ciertos aspectos de los personajes que empiezan a verse como en discusión constante, como por ejemplo Aquiles. Se decía que este muchacho Patroclo no era un simple aprendiz, sino que también había sido un amante de Aquiles y por eso su muerte le había dolido tanto que había generado pues que Aquiles volviera a la guerra y volviera a ayudar a los griegos, ¿sí? También se habla en esa serie de que el caballo simplemente fue la estrategia de dejarlo ahí como si fuera una ofrenda para un dios y regresarse a su tierra, y los troyanos pues asumieron que necesitaban, pues después de ese tiempo en guerra, donde los griegos no pudieron entrar por toda la ciudad amurallada en la que estaban, decidieron ingresar ese tributo al dios Poseidón, y dentro de ese tributo pues se encontraban unos soldados que llevaron a la destrucción de Troya esa vez. Pero pues todo se desencadena pues en un amor de entre Paris y Helena. Pero pues ya el resto les queda a ustedes de tarea consultar y terminar de indagar frente a eso. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentario? ¿Aporte? ¿Ninguno? Bueno, entonces actividad. Uy, ¿cómo así? Sí, actividad. Es ilegal. Primero, ¿cuáles son los medios masivos de comunicación más usuales y qué es lo que permiten? Segundo, ¿cómo identificar la veracidad?
¿Cómo verificar la veracidad en la información que se recibe? ¿Cómo identificar la veracidad de la información que se recibe a través de los medios de comunicación? ¿Ya? ¿Listo? Y el tercero, ¿qué recomienda usted frente a la educación virtual? Grafíquelo en un esquema. No dejar actividades. Grafíquelo en el esquema. ¿Qué recomienda usted frente a la educación virtual? Grafíquelo en un esquema. Jóvenes, la actividad ya se encuentra disponible en la plataforma. Así que cuando se termine la clase, simplemente pues ustedes deben entregar la actividad. Si tienen dudas, inquietudes, pues estoy acá hasta las 3:10 para contestarles sus inquietudes y orientarlos en ese proceso. Yo tengo una pregunta. ¿Qué puede hacer referencia con un esquema? Señora, ¿A qué hace referencia el último punto donde dice grafíquelo con un esquema? entonces, ustedes van a utilizar la tipología descriptiva. Entonces, si usted dice que la educación virtual debería ser más, no sé, ¿cómo decirles? Para que no se sientan que los estoy orientando, les estoy cerrando las puertas en el tema. Digamos, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Rengifo. Él decía que la educación virtual debería dejar menos actividades. Entonces, él tiene la idea de dejar menos actividades, pero de esas actividades dibujó un reloj que significa falta de tiempo, dibujó un computador con una señal de no existente, falta de herramientas, ese tipo de cosas. Lo que ustedes puedan graficar frente a esa idea de lo que ustedes recomendarían frente a las clases virtuales. La idea es que ustedes sean creativos frente a eso. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿que dónde me van a subir la evidencia de la actividad de hoy? Simplemente ustedes toman las fotos, las adjuntan en un documento, lo convierten en PDF y en Moodle, como les voy a mostrar a continuación, ya se encuentra la actividad disponible. Profe, qué pena, ¿podría repetirme por favor el primer punto que se cortó? ¿Cuáles son los medios de comunicación masivos más usuales y que permiten? Gracias, profe. Acá en su plataforma, en el segundo periodo, sí están viendo, ¿verdad? Sí, profe, señor. Y todo lo que ya les he subido del día del idioma y demás, encuentran actividad en clase 20 del 04 del 2020. ¿Listo? Ahí mismo van a encontrar el enlace de la clase del día de hoy por si ustedes quieren volverlo a ver, necesitan alguna información de ahí para que ustedes la puedan volver a extraer. Profe, ¿y cuándo se cierra la plataforma?
Yo tengo en cuenta los jóvenes que lo entreguen ahorita, pues terminando la clase, y los que lo entreguen después. La plataforma se cierra hoy en la noche para la actividad, pero los que la entreguen después, pues simplemente les empiezo a descontar porque pues para eso tuvieron un tiempo acorde para el desarrollo de la actividad. Si se dan cuenta, simplemente son unas preguntas que buscan que usted desarrolle su parte argumentativa, y digamos que la que más tiempo les lleva es la de graficar el esquema, pues porque ustedes utilizan sombreado y el diseño del dibujo, y algunos lo hacen en tamaño carta y todo el asunto, pues eso ya es dedicación de cada uno de los estudiantes. Pero pues simplemente les estoy pidiendo unas cosas de argumentación. Señor John, ¿cómo identificar la veracidad de la información recibida a través de los medios de comunicación? Sí, Michael, la mano. ¡Ah! ¿Cómo que a mano? ¿Y por qué no en Word y en Paint? No, porque pues para eso está trabajando en su cuaderno, señor Rengifo. ¿Había que hacerlo en el cuaderno? A ver. Ah, profe, tranquilo que ya lo estoy haciendo. Daniel, ¿cuáles son los medios masivos de comunicación más usuales y qué permiten? ¿Pero qué permiten? ¿Permiten qué? Sí, pues el medio de comunicación televisivo permite ciertas cosas, el radial permite otras, la internet permite otras, las redes sociales permiten otras. Mm, que no se puede escribir en Word, toca a mano. No, Jason, es en el cuaderno de lengua castellana. Sí, Alejandra, si quieres hacerlo en la carpeta de español, lo puedes hacer. Te presto el mío. Lo envía por entrega.